Fui yo, la pastora Elena, quien en plena plaza pública, con el fervor de mis 58 años ardiendo como un fuego destructor, levanté una estatua de la Virgen de Guadalupe por encima de mi cabeza y la estrellé contra el pavimento. El estruendo de la cerámica haciéndose añicos fue mi sermón, mi grito de guerra contra lo que yo, con toda la convicción de mi alma, llamaba la gran idolatría. Recuerdo el silencio que se hizo, un vacío denso que duró apenas un segundo antes de ser roto por los aplausos de mi congregación. Mi gente, y entre ellos mi esposo, el pastor David, cuyo rostro reflejaba un orgullo severo, la aprobación de un general a su mejor soldado. Para nosotros, aquello no era un acto de odio, sino de liberación, una lección pública y necesaria. Mi vida, hasta ese momento, había sido una fortaleza de certezas inquebrantables. Durante más de 30 años, David y yo habíamos construido un ministerio sobre la roca sólida de una única verdad, una verdad que no admitía matices ni toleraba desviaciones. Crecí en un hogar donde la fe era estricta, un camino recto y angosto del que no te podías apartar. Mi padre era un hombre de principios férreos y mi madre, su eco devoto. Me enseñaron que el mundo estaba dividido en luz y oscuridad, en verdad y engaño, y que nuestro deber era combatir la mentira allá donde la encontrásemos. Y para mí, la mentira más grande, la más seductora y peligrosa, se escondía en esas figuras de yeso y pintura que la gente adoraba. Las veía en las casas, en los coches, en los pequeños altares de las calles, y las odiaba. Las odiaba con una pasión que me consumía, porque creía sinceramente que apartaban a las almas del único camino verdadero. Esa mañana, el sol de primavera era tibio, casi amable. La plaza bullía de gente, con los puestos del mercado semanal ofreciendo frutas, verduras y cacharros. En una esquina casi olvidada, había una pequeña hornacina con esa imagen, la Virgen de Guadalupe. Siempre me había parecido especialmente ofensiva, con sus colores vivos y su manto estrellado. La gente dejaba flores a sus pies, encendía velas. Una anciana a la que todos conocían como Doña Carmen estaba allí, como cada mañana, rezando su rosario. Sus labios se movían en un murmullo silencioso, sus dedos nudosos pasando las cuentas con una devoción que a mí me parecía pura ceguera. Fue al verla cuando sentí la llamada, el impulso irrefrenable. Era el momento. David me miró, entendiendo sin necesidad de palabras. Reunimos a un pequeño grupo de nuestros fieles y caminamos hacia la hornacina. Doña Carmen levantó la vista. Sus ojos acuosos se llenaron de confusión y luego de miedo al ver mi rostro decidido. No le dije nada. Simplemente me acerqué, tomé la estatua de yeso entre mis manos. Pesaba más de lo que parecía. Por un instante sentí la frialdad de la cerámica y vi el rostro pintado, con esa expresión de serena tristeza. Pero lo interpreté como la máscara del engaño. La levanté en alto, mis brazos temblando por el esfuerzo y la adrenalina. «En el nombre de la única verdad», grité, y la arrojé al suelo con toda mi fuerza. El sonido fue seco, violento, un chasquido que pareció resonar en todo el pueblo. Los trozos blancos y azules se esparcieron por las baldosas como los huesos rotos de una blasfemia. Mi congregación estalló en vítores. «¡Amén! ¡Gloria a Dios!». Pero el resto de la plaza enmudeció. Vi rostros de incredulidad, de rabia, de profundo dolor. Y vi a Doña Carmen. La anciana había caído de rodillas, no para rezar, sino como si le hubieran fallado las fuerzas. Sollozaba con el rostro entre las manos,
su rosario temblando en el suelo, junto a un trozo del manto estrellado de la estatua. Su dolor no me conmovió. Al contrario, me envalentonó. Era la prueba de que el ídolo tenía poder sobre ella, un poder que yo acababa de romper. Me erguí con soberbia, sintiéndome un instrumento de la justicia divina. Me acerqué a los restos y, para demostrar mi punto, para sellar mi victoria sobre la superstición, pateé uno de los trozos más grandes, el que aún conservaba parte del rostro. «¿Veis?», grité a la multitud que empezaba a rodearme, algunos con lágrimas en los ojos, otros con el odio ardiendo en la mirada. «No es nada, es solo yeso y pintura, un engaño que os mantiene ciegos». En ese momento yo era la encarnación del orgullo, de la certeza absoluta. Estaba tan segura de mi verdad que no podía ver el sacrilegio, no podía sentir la herida que estaba infligiendo en el corazón de aquella gente. No tenía ni la más remota idea de que el eco de ese yeso roto no sería el final de una batalla, sino el principio de la demolición de mi propia alma. Si esta historia, que apenas comienza, ya ha despertado algo en ustedes, si sienten esa curiosidad o esa emoción que precede a los grandes relatos, les agradecería de corazón que se suscribieran al canal y activaran la campanita para no perderse cómo continúa este viaje. Un me gusta nos ayuda enormemente a llegar a más personas. Y, por favor, me encantaría leerlos. Déjenme un comentario contándome desde qué rincón del mundo me están escuchando. Saber que hay alguien al otro lado da sentido a compartir algo tan íntimo. La euforia es un veneno de efecto rápido. Te sube hasta el cielo para luego dejarte caer en un vacío más profundo que el que conocías antes. El sonido de los aplausos de mi gente se apagó casi tan rápido como había empezado, y lo que quedó fue el silencio hostil de la plaza. Un silencio que pesaba, que acusaba. Mientras David me guiaba de vuelta a nuestra casa, con la mano firme en mi espalda en un gesto de aprobación, yo sentía cientos de ojos clavados en mí. No eran miradas de admiración, sino de un odio puro, helado. Por primera vez en mi vida de predicadora, el desprecio de los demás no me alimentaba, sino que me perforaba la piel. Esa noche, en la cama, esperaba sentir la satisfacción del deber cumplido, la paz de haber librado una batalla por la verdad. En cambio, lo único que sentía era un frío inexplicable, un desasosiego que se enroscaba en mi estómago. Miré a David, que dormía plácidamente a mi lado, y sentí una punzada de envidia por su certeza inmaculada. Él había visto un acto de fe. Yo empezaba a sospechar que había cometido un acto de pura y simple crueldad. Los días que siguieron fueron extraños. Nuestro ministerio, que siempre había sido un bastión de actividad y fervor, se convirtió en una isla. La gente de mi congregación nos felicitaba, sí, pero sus voces sonaban un poco más bajas, sus sonrisas eran un poco más tensas. Fuera de nuestro círculo, el pueblo nos había declarado la guerra, una guerra silenciosa y demoledora. En el mercado las vendedoras se daban la vuelta cuando me acercaba. Los niños que antes jugaban en la calle se callaban y corrían a sus casas si yo pasaba. Recibimos algunas llamadas anónimas, amenazas veladas que David despachaba con un bufido de desdén. «Perros que ladran, Helena, no es más que el diablo rabiando porque le hemos arrebatado un alma», decía. Pero yo no estaba tan segura. Veía el rostro de doña Carmen en todas partes, en los pliegues de una cortina, en las nubes del atardecer, en el fondo de mi taza de café. Su llanto desconsolado se había convertido en la banda sonora de mis noches de insomnio. Mi fortaleza de certezas empezaba a mostrar grietas, fisuras finas como cabellos por las que se colaba una duda helada. Y entonces, una semana después de haber destrozado la estatua, mi cuerpo se rompió.
Empezó como un simple cansancio, una pesadez en los huesos que achaqué al estrés. Pero en cuestión de horas, se convirtió en una fiebre voraz que me consumía desde dentro. Un fuego que no purificaba, sino que aniquilaba. Me postró en la cama, temblando bajo 3 mantas, con un sudor frío que empapaba las sábanas. Mi cabeza era un tambor que golpeaba sin piedad, y mi garganta, la herramienta de mi poder, la fuente de mis sermones de fuego, se cerró. Apenas podía susurrar. David llamó a un médico de nuestra congregación, un hombre bueno pero limitado, que no supo diagnosticar qué me ocurría. «Un virus muy agresivo, pastora», dijo, encogiéndose de hombros. Me recetó reposo y líquidos, remedios inútiles contra el enemigo invisible que me estaba desmantelando célula a célula. Me sentí vulnerable, frágil. Yo, la pastora Elena, la guerrera de Dios, reducida a un cuerpo febril e inútil que dependía de su esposo para un simple vaso de agua. Fue en esa cama, en el silencio de mi habitación, donde comenzó la verdadera crisis. Mi fe, que había sido mi espada y mi escudo durante 30 años, se convirtió en humo. Rezaba. Oh, claro que rezaba. Al principio, con la misma autoridad con la que predicaba, exigía mi sanación. Le recordaba a Dios mi servicio, mi devoción, mi sacrificio en esa plaza. Pero mis palabras rebotaban en el techo y caían de vuelta sobre mí, vacías, sin eco. El cielo estaba mudo. El Dios que me había hablado con tanta claridad, que me había impulsado a levantar esa estatua y a estrellarla contra el suelo, ahora guardaba un silencio atronador. Mis oraciones se volvieron súplicas, luego susurros desesperados en la oscuridad. ¿Dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? No había respuesta, solo el zumbido de la fiebre en mis oídos y el tic-tac implacable del reloj en la mesilla de noche, marcando los segundos de mi desintegración. David intentaba animarme, leía pasajes de la Biblia con su voz potente, pero sus palabras ya no llegaban a mi corazón. Sonaban a hueco, a un idioma extranjero que había olvidado. Estaba sola, completamente sola en un universo silencioso. El miedo, entonces, se instaló en el lugar que antes ocupaba mi fe. Un miedo primario, animal. Miedo a la muerte, sí, pero era algo más profundo. Era el terror a haber equivocado el camino de forma irreparable. El miedo a que mi vida entera hubiera sido un monumental error. Una ofensa a un Dios que no era el tirano justiciero que yo predicaba, sino algo más, algo que yo, en mi soberbia, no había sido capaz de ver. La imagen de la estatua rota se superponía a la imagen de mi propio cuerpo quebrado. Y el llanto de doña Carmen era el eco de mi propia alma llorando en el desierto que yo misma había creado. Estaba en el fondo del pozo, sin fuerzas para escalar, sin luz que me guiara, convencida de que aquel silencio sería mi tumba. Si alguna vez te has sentido así, si has gritado a un cielo silencioso esperando una respuesta que no llega, me gustaría que me lo contaras en los comentarios. Saber que no estamos solos en esos desiertos es un consuelo. Y si quieres descubrir qué fue lo que finalmente rompió ese silencio de una forma que yo jamás habría podido imaginar, te pido que le des un me gusta a este vídeo y actives la campanita de notificaciones, porque lo que sucedió a continuación desafió toda mi lógica y lo cambió absolutamente todo. La fiebre era un océano de fuego, y yo me ahogaba en él. Cada noche era una repetición de la anterior, un descenso a un infierno personal, donde mi cuerpo ardía y mi alma se congelaba. En ese estado de semi-inconsciencia, las fronteras entre la realidad y la pesadilla se desdibujaban. Veía rostros deformados por la ira, escuchaba susurros que me acusaban y sentía el peso de un silencio divino que me aplastaba.
David hacía lo que podía. Me leía las escrituras. Oraba sobre mí con un fervor que ya no lograba contagiarme. Pero su fe era como un abrigo que a mí ya no me calentaba. Estaba sola, náufraga en mi propia cama, y la orilla parecía alejarse con cada ola de fiebre. Una noche, creo que fue la tercera o la cuarta, el delirio fue más intenso que nunca. Sentía que me desprendía de mi propio cuerpo, que flotaba hacia el techo oscuro de la habitación. Y desde allí, me vi. Un bulto patético y sudoroso bajo las sábanas, murmurando palabras sin sentido. «Es el fin», pensé, con una calma aterradora. «Este es el castigo, justo y merecido». Y en ese limbo entre la conciencia y la nada, volví a la plaza. Pero no era la plaza bulliciosa del día del sacrilegio. Estaba vacía, bañada por una luz crepuscular que no provenía del sol ni de la luna. El silencio era absoluto, denso. Caminé descalza sobre las baldosas frías y allí, en el centro, estaban los restos de la estatua. Los trozos de yeso blanco y azul brillaban suavemente en la penumbra. Me arrodillé, no por devoción, sino por el peso de una vergüenza tan insoportable que me dobló las rodillas. Quise llorar, pero no tenía lágrimas. Quise gritar, pero no tenía voz. Solo podía contemplar la destrucción que mis manos habían causado, el eco de mi soberbia hecho añicos en el suelo. Entonces, algo cambió. De entre los fragmentos rotos, de la herida abierta en el corazón de la cerámica, comenzó a emanar una luz. No era una luz cegadora ni justiciera, sino un resplandor suave, cálido, como la luz de una vela en una habitación segura. Y con la luz llegó el olor, un aroma a rosas. Pero no era el perfume artificial y dulzón de un ambientador. Era un olor vivo, real, tan intenso y puro que llenó la plaza espectral y, de alguna manera, traspasó la barrera del sueño y llegó hasta mi habitación. Sentí cómo ese aroma inundaba mis pulmones, desplazando el aire viciado de la enfermedad. Era el aliento de un jardín imposible, una fragancia que hablaba de vida, de belleza y de una paz que yo creía haber perdido para siempre. Miré de nuevo los trozos de yeso, y la luz que emanaba de ellos se intensificó. No vi una figura, ni un rostro definido. Vi algo mucho más íntimo, más sobrecogedor. Vi una mano de mujer, delicada pero firme, que con una ternura infinita comenzaba a juntar los pedazos rotos. No los pegaba, no los reparaba, simplemente los tocaba, uno a uno, con un cuidado que me desgarró el alma. Cada trozo que tocaba brillaba con más intensidad. No había juicio en ese gesto, no había ira, solo una tristeza profunda y un amor incomprensible. La tristeza de una madre que recoge los juguetes rotos por la rabieta de su hijo. Y en ese silencio, sin una sola palabra, lo entendí todo. Entendí la herida que había causado. No a un trozo de yeso, sino a un corazón. Un corazón que, a pesar de todo, me estaba mostrando una misericordia que yo no merecía. Abrí los ojos de golpe. El corazón me martilleaba en el pecho. La habitación estaba a oscuras. Solo un hilo de luz de la luna se colaba por la persiana. La fiebre, por primera vez en días, había cedido. El fuego se había convertido en un calor soportable. El sudor que me empapaba ya no era helado, sino tibio. Y el olor, el aroma a rosas, increíblemente, todavía flotaba en el aire. Débil, casi imperceptible, pero estaba ahí. No era un sueño. No podía serlo. Me senté en la cama, temblando, no de frío, sino de una emoción que no sabía nombrar. Era una mezcla de vergüenza abrumadora y un alivio tan profundo que me hizo sollozar. Lloré como no había llorado en 30 años.
Lloré por mi orgullo, por mi ceguera, por el dolor que había causado a doña Carmen. Lloré hasta que no me quedaron fuerzas. Y en medio de mi llanto, escuché un suave golpe en la puerta de la calle. David se levantó, extrañado. ¿Quién podía ser a esas horas? Escuché su voz, un murmullo de sorpresa, y luego pasos lentos que se acercaban a mi habitación. La puerta se abrió. Y la persona que entró, portando un pequeño cuenco humeante en sus manos temblorosas, no era un ángel con alas ni un profeta enviado del cielo. Era doña Carmen. Me miró con sus ojos acuosos, los mismos que yo había llenado de lágrimas, y en ellos no había ni una pizca de rencor, solo una infinita compasión. Y esta muestra de misericordia, que rompió todas mis defensas y comenzó a derribar los muros de mi corazón, también os ha tocado de alguna manera, os pido que le deis un me gusta a este vídeo. Y si queréis saber qué sucedió en esa habitación, qué palabras se dijeron y cómo un simple caldo de pollo se convirtió en el primer sacramento de mi nueva vida, aseguraos de activar la campanita de notificaciones para no perderos el próximo capítulo de esta increíble historia. Doña Carmen me miró, y en sus ojos no había ni una sombra del juicio que yo merecía, solo una compasión cansada, profunda como un pozo. Sostenía el cuenco de caldo con manos que temblaban por la edad, y el vapor que ascendía olía a hogar, a cuidado, a una normalidad que yo había hecho añicos. «Para que coja fuerzas, pastora», dijo en un susurro, y esa palabra, pastora, que antes inflaba mi pecho de orgullo, ahora me sonaba a burla, a una vestidura que me quedaba inmensa y ridícula. Intenté hablar, darle las gracias, pedirle perdón, pero de mi garganta solo salió un sonido ahogado, un gemido de animal herido. Ella pareció entenderlo. Dejó el cuenco en mi mesilla, me dio una suave palmada en la mano, esa misma mano que había levantado la estatua para destruirla, y se fue en silencio, cerrando la puerta con una delicadeza que me desgarró por dentro. Me quedé sola, con el aroma del caldo mezclándose con el recuerdo imposible de las rosas y la certeza de que acababa de recibir una misericordia que mi teología no sabía cómo explicar. En cuanto David volvió a la habitación y me vio sentada, con los ojos abiertos y la fiebre visiblemente más baja, su rostro se iluminó con una victoria que ya no era la mía. «Lo sabía. La oración tiene poder. Hemos vencido al enemigo», exclamó, y sus palabras, que antes habrían sido mi propio grito de guerra, ahora me sonaban a un idioma hueco, a un eco de un mundo que se desmoronaba. No le conté lo de la visión. No le hablé de la mano que recogía los pedazos. Y, sobre todo, no le mencioné que nuestra salvación momentánea había llegado en un cuenco de sopa traído por la mujer a la que más habíamos humillado. ¿Cómo podría entenderlo? Yo misma no lo entendía. Mi mente, mi vieja y entrenada mente de predicadora, se puso en marcha en cuanto tuve un poco de fuerza. Buscaba, desesperadamente, una explicación lógica. La visión había sido una alucinación, un producto de la fiebre alta. El cerebro, en estados extremos, es capaz de crear realidades enteras. El aroma a rosas... Fácil. Mi abuela usaba un jabón de rosas. Seguramente un recuerdo enterrado, activado por el delirio. Y lo de doña Carmen... Eso era lo más sencillo de todo. Lástima. Pura y simple lástima cristiana. Una obligación moral de atender al enfermo, incluso si ese enfermo era tu enemigo. Sí, todo tenía una explicación. No había misterio. No había milagro. Solo química cerebral y buena voluntad humana. Me aferré a esa explicación como un náufrago a una tabla. Era mi única forma de no volverme loca,
de no admitir que la fortaleza de mi vida se había construido sobre cimientos de arena. Pero la tabla empezó a resquebrajarse, porque el olor volvía, no en sueños, no en medio de la fiebre, sino en los momentos más lúcidos y mundanos. Estaba sentada en el salón, intentando leer mi Biblia, y de repente, ahí estaba. Un soplo de fragancia a rosas, tan real que levantaba la vista esperando ver un jarrón de flores recién cortadas. Pero no había nada. Intentaba orar, con mis viejas y autoritarias fórmulas, exigiendo, declarando, y el aroma aparecía de nuevo, suave pero persistente, silenciando mis palabras arrogantes. Era una presencia, no un recuerdo. Y con esa presencia venía la vergüenza. Una vergüenza física que me quemaba las mejillas y me encogía el estómago. Recordé con una claridad espantosa cada una de mis burlas. Recordé haberle dicho a una joven que su medalla de la Virgen era una correa que la ataba a la idolatría. Recordé haberme reído a carcajadas en un sermón al describir las procesiones como un desfile de muñecos de madera. Recordé el rostro de un anciano al que le arranqué un rosario de las manos en plena calle, gritándole que eso era un amuleto pagano. Cada recuerdo era un trozo de la estatua rota, un fragmento afilado que se me clavaba en la conciencia. ¿Quién era yo para haber juzgado con tanta crueldad una fe que apenas conocía? Una fe que, al parecer, producía mujeres como doña Carmen, capaces de llevarle sopa a quien había destrozado su alma en público. El conflicto interno era una guerra civil en mi espíritu. Una parte de mí, la pastora Elena, la guerrera, la mujer de certezas, gritaba que todo era una trampa del diablo, una ilusión para hacerme dudar. Pero otra parte, una parte nueva, frágil y dolorida, susurraba que quizás, solo quizás, me había equivocado en todo, que el universo era más grande, más complejo y mucho más misericordioso de lo que mi estrecha doctrina me había permitido ver. No podía seguir así, viviendo en esa tierra de nadie. Tenía que hacer algo. Y solo se me ocurrió una cosa, la más aterradora, la más ilógica, la más contraria a todo lo que yo había sido. Tenía que ir. Tenía que volver a la fuente de mi ofensa. Tenía que entrar en una de esas iglesias que yo había llamado casas de la abominación. Un día, mientras David estaba en una reunión con los ancianos de nuestra congregación, me vestí con manos temblorosas. Me sentía débil, pero una fuerza que no era mía me impulsaba. Salí a la calle, encorvada, sintiendo que cada vecino que me veía sabía de mi vergonzosa misión. Caminé las 3 calles que me separaban de la parroquia del pueblo, un viejo edificio de piedra que siempre había mirado con desprecio. Cada paso era una batalla. Mi mente gritaba: «Date la vuelta, es un sacrilegio, no entres ahí». Pero mis pies seguían avanzando. Empujé la pesada puerta de madera y entré. El silencio me golpeó. Un silencio denso, antiguo, muy diferente al silencio expectante de mi propia iglesia antes de un sermón. Olía a cera de velas, a incienso rancio y a algo más, a siglos de oraciones susurradas. La luz se filtraba a través de las vidrieras, pintando el suelo de colores solemnes. Y por todas partes, las imágenes. Estatuas de santos con miradas tristes, cuadros de escenas bíblicas que yo conocía de memoria, pero que aquí parecían contar una historia diferente, más doliente. Mi instinto, afilado por 30 años de práctica, empezó a catalogar. Idolatría, idolatría, idolatría. Pero la palabra ya no tenía fuerza. Mis ojos se posaron en una capilla lateral. Allí, sobre un pequeño altar lleno de velas consumidas, había una imagen de la Virgen. No era la de Guadalupe. Era una dolorosa, con el rostro inclinado, las manos juntas
y una expresión de infinita tristeza. Me acerqué, con el corazón latiendo desbocado. La miré. Miré esa cara tallada en madera, pintada con un dolor tan humano. Y ya no vi a una diosa pagana. No vi a la reina del cielo que competía con Dios. Vi el rostro de una madre que había perdido a su hijo, una madre que entendía el dolor. Y en esa cara de madera, reconocí la tristeza de la mano que había visto en mi visión, la mano que recogía los pedazos de mi propia destrucción. Las lágrimas empezaron a brotar, silenciosas, calientes. Mi orgullo, mi teología, mis certezas, todo se disolvió en ese momento. Levanté una mano temblorosa, no para juzgar, no para destruir, sino para tocar. Roce con la punta de los dedos el borde de su manto de madera. Estaba frío, inerte. Era solo madera y pintura, sí. Mi antigua yo tenía razón en eso, pero me había equivocado en todo lo demás. Y allí, de rodillas en el suelo frío de la casa que yo había llamado guarida de demonios, me rendí. No a la estatua. Me rendí a un misterio que era demasiado grande para mí. Si alguna vez han sentido esa batalla dentro de ustedes, esa guerra entre lo que creen saber y lo que su corazón les susurra, me gustaría mucho que le dieran un me gusta a este vídeo. Y si quieren acompañarme en el siguiente paso de este camino, para descubrir cómo se empieza a reconstruir una vida desde las ruinas, asegúrense de activar la campanita de notificaciones. Salir de aquella iglesia fue como nacer de nuevo a los 58 años, pero sin la inocencia de un recién nacido. Al contrario, sentía el peso de cada uno de mis días, de cada palabra arrogante, de cada juicio implacable. El aire de la calle me pareció diferente, o quizás era yo la que respiraba por primera vez sin el filtro de mi propia justicia. Al llegar a casa, David me esperaba en el salón, con la Biblia abierta sobre sus rodillas, pero no la estaba leyendo. Su mirada era dura, inquisitiva. ¿Dónde estabas, Elena? Su voz no era la de un esposo preocupado, sino la de un pastor interrogando a una oveja descarriada. No pude mentir. No quería mentir. En la parroquia, dije en voz baja, y la palabra sonó extraña en mis propios labios. Él cerró la Biblia de golpe, un sonido seco que fue como una sentencia. Se levantó y caminó hacia mí, su rostro una máscara de decepción y furia contenida. ¿Has perdido el juicio? ¿Después de todo lo que hemos luchado? Elena, ¿no lo ves? Es la trampa más vieja del enemigo. Te vio débil, enferma, y se disfrazó de luz para confundirte. Es una alucinación, un engaño para destruir nuestro ministerio. Sus palabras eran exactamente las mismas que yo habría usado semanas atrás. Eran mi lógica, mi teología, mi arma. Pero ahora rebotaban contra mí sin hacerme mella. Le miré a los ojos, a ese hombre con el que había compartido 30 años de certezas, y supe que estábamos en orillas opuestas de un río que ya no podía cruzar. No fue una alucinación, David. Le respondí con una calma que no sabía de dónde venía. Fue la experiencia más real de mi vida. Él negó con la cabeza, riendo con amargura. ¿Real? ¿Más real que la palabra de Dios? ¿Más real que 30 años de servicio? Te han lavado el cerebro con incienso y superstición. Durante las siguientes semanas, mi casa se convirtió en un campo de batalla. David trajo a los ancianos de nuestra iglesia para que oraran por mi liberación. Me sentaban en una silla mientras ellos caminaban a mi alrededor, gritando versículos, reprendiendo a los espíritus de engaño que, según ellos, me habían poseído. Yo permanecía en silencio. No discutía, no me defendía. Simplemente afirmaba una y otra vez cuando me preguntaban, ¿fue real?
Mi historia, por supuesto, se filtró. Se convirtió en el chisme del pueblo. Para mi antigua congregación, yo era una traidora, una mujer que había sucumbido a la locura, o peor aún, a la seducción demoníaca. Para muchos en el pueblo, yo era la loca que rompía estatuas y que ahora, por algún extraño giro del destino, se pasaba las tardes sentada en el último banco de la Iglesia Católica. Me señalaban por la calle. Algunos se burlaban abiertamente. Otros me miraban con una mezcla de lástima y desconfianza. Estaba sola, completamente sola. Había perdido a mi marido, que ahora dormía en el cuarto de invitados como si yo fuera una extraña contagiosa. Había perdido mi iglesia, mi reputación, mi identidad. Y sin embargo, en medio de esa desolación, empecé a encontrar un nuevo tipo de comunidad. No fue algo inmediato. Fue en los pequeños gestos. Una sonrisa tímida de una mujer en el mercado. El panadero que me daba los buenos días sin una pizca de juicio en la mirada. Y doña Carmen. La encontraba a menudo en la iglesia, rezando su rosario en la misma capilla lateral donde yo había tenido mi despertar. Un día se sentó a mi lado. No dijo nada. Simplemente me tendió su rosario. «Tómelo, hija. Le ayudará a ordenar los pensamientos y el corazón», me dijo. Mis manos, las mismas que habían despreciado aquel objeto, lo tomaron con una reverencia temblorosa. Y al pasar las cuentas, una por una, no recitaba oraciones que no conocía, simplemente recordaba. Recordaba la mano recogiendo los pedazos rotos. Y en ese silencio compartido, en esa fe sencilla que no necesitaba sermones de fuego, encontré un hogar. Los símbolos que antes había odiado empezaron a hablarme en un nuevo idioma. La vela que encendía no era un sacrificio a un ídolo. Era una pequeña luz de esperanza en mi propia oscuridad. La imagen de la dolorosa ya no era madera pintada. Era el espejo del dolor de cada madre, del dolor del mundo. Un dolor que la misericordia divina abrazaba. Poco a poco, mi corazón roto, como la estatua de yeso, estaba siendo recogido, pieza por pieza, no por mi fuerza, sino por una ternura que me desbordaba. Llegó la fiesta del pueblo, la celebración anual en honor a la Virgen de Guadalupe. La plaza, la misma plaza de mi sacrilegio, estaba llena de gente, de música, de flores. Habían colocado una nueva imagen en la hornacina, más grande y más hermosa que la anterior. David y mi antigua congregación habían organizado una contracelebración al otro lado de la plaza, un acto de protesta espiritual contra la idolatría. Yo estaba allí, en medio de la multitud, sintiéndome invisible. Y entonces, el párroco, un hombre anciano y amable que me había dejado encontrar mi propio camino en su iglesia, sin hacerme una sola pregunta, me vio. Se acercó y me dijo: «Elena, ¿quieres decir unas palabras?» El pánico me heló. ¿Yo? ¿Hablar? ¿Qué podía decir? Pero vi el rostro de doña Carmen entre la gente, asintiendo suavemente, y supe que tenía que hacerlo. Subí los 3 escalones del pequeño escenario improvisado. Un murmullo recorrió la plaza. Vi a David mirándome desde la distancia, su rostro una mezcla de ira y confusión. Tomé el micrófono y mi voz tembló. «Muchos de ustedes me recuerdan», empecé. «Me recuerdan por mi orgullo, por mi rabia. Fui yo quien, en este mismo lugar, cometió un acto de violencia nacido de la ceguera». Hice una pausa, tragando saliva. Creía que estaba sirviendo a Dios, pero solo servía a mi propia soberbia. Y cuando mi cuerpo y mi alma se rompieron, cuando grité en un silencio que yo misma había creado, no fue mi certeza la que me salvó. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Fue la misericordia,
una misericordia que no merecía, que llegó en un sueño, en un aroma a rosas, en el caldo que me trajo una mujer a la que yo había herido profundamente. Hoy estoy aquí, no para dar un sermón, sino para pedir perdón. Perdón por mi intolerancia, por el dolor que causé. Y para dar testimonio de que aquello que yo, en mi arrogancia, llamé ídolo de yeso, fue precisamente lo que me enseñó sobre el corazón de carne de un Dios que es, por encima de todo, un Padre misericordioso y una Madre tierna. La mano que yo creía que apartaba de Dios fue la única mano que se extendió para sacarme del pozo. No sé si hubo aplausos, no sé cuál fue la reacción de David. Solo sé que al bajar de allí, me sentí libre. Mi viaje no había terminado, apenas comenzaba. No se trataba de cambiar una etiqueta religiosa por otra. Se trataba de algo mucho más profundo. Se trataba de permitir que mi corazón de piedra se convirtiera en un corazón de carne. De entender que la fe no es una fortaleza de certezas que defender, sino una casa humilde con las puertas siempre abiertas, esperando a que el peregrino, cansado y roto, decida entrar. Si esta historia ha tocado una fibra en tu alma, si alguna vez te has sentido roto y has encontrado la misericordia en el lugar más inesperado, te pido que le des un me gusta a este vídeo. Y si crees que compartir este tipo de testimonios puede llevar un poco de luz a alguien, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras historias. Me encantaría, de verdad, leerte en los comentarios. Cuéntame, ¿cuál ha sido ese momento, ese pequeño o gran milagro que rompió tus certezas y te abrió a algo más grande? Tu historia también importa.